Vale, si en algún momento llegan a tener alguna duda sobre este tema, con muchísimo gusto me lo pueden hacer llegar, ya sea durante la presentación, al final responderé dudas, o si no, con mucho gusto me pueden escribir a través de esta página por mensaje privado o dentro de esta misma grabación me pueden poner abajo sus comentarios, las dudas que tengan y con muchísimo gusto se las voy comentando. Bueno, entonces el tema que abordaremos el día de hoy es algo bastante importante, sobre todo cuando estamos hablando de animalitos pues ya mayores o que en algún momento tal vez no son mayores, pero que tienen alguna enfermedad crónica que potencialmente pudiera generarles algún tipo de dolor. Y esto me gusta mucho comentarlo porque a partir de aquí nosotros podemos tener herramientas para poder valorar en casa, para poder hacer una valoración rápida y saber si nuestro perro o nuestro gato tiene algún tipo de dolor. Y ya, dependiendo de lo que nosotros observemos, determinar si es necesario o no llevarlo al médico veterinario para que le haga una revisión y en caso de ser necesario, pues indique un manejo del dolor propicio para nuestro animalito. Para comenzar, voy a hablar de los errores más comunes que solemos tener al momento de valorar el dolor en casa, sobre todo si no tenemos mucha experiencia al respecto. Uno de ellos es considerar que para que nuestro animalito, que el hecho de que nuestro animalito siente dolor, siempre va necesariamente a estar implicado con llanto, con quejidos, con aullidos tal vez, ¿no? Tanto en perros como en gatos, ¿no? Esto es un error. Muchas veces pensamos que porque nuestro perro, nuestro gato no esté llorando, no esté emitiendo algún sonido, esto implica que no está sintiendo ningún dolor, ¿no? Que está totalmente libre de dolor y pues que todo continúa con normalidad. Otro error también muy grande es considerar que porque mi animal esté comiendo y bebiendo agua con normalidad, no está sintiendo ningún dolor, ¿no? Entonces, aquí yo, ¿no? Si no tengo conocimiento de esta parte de cómo saber si mi mascota está teniendo dolor, si yo lo veo que come bien, si lo veo que no está llorando, en automático yo pienso, pues mi animalito está bien, ¿no? Tal vez mi perro, mi gato ya sea mayor, tal vez de vez en cuando lo veo que camina un poco lento, pero como no llora, como está comiendo, como está bebiendo, eso quiere decir que pues, no, que mi animalito no está pasando por ningún tipo de dolor. Y otro error también común es pensar que por el hecho de que sea mayor y que ya pase más tiempo descansando, esto necesariamente quiere decir bueno, es porque mi perrito ya es mayor, ¿no? Porque ya está viejito, como ya está viejito, pues es normal, ¿no? Es normal pensar que está viejito, descansa, entonces pues ya, ¿no? Ni le muevo ahí, no me pregunto por qué, simplemente me quedo con esta idea de que es mayor, descansa y está bien. Y esto no necesariamente en todos los casos es así, porque puede ser un animal mayor, pero no necesariamente necesita descansar todo el tiempo. Y a veces el hecho de que esté acostado no siempre quiere decir que no quiera hacer algo o no quiera salir a jugar o no quiera salir a caminar o no quiera salir a hacer alguna otra actividad, sino que hay ocasiones en las que está acostado ya por periodos más largos de tiempo justamente porque puede llegar a sentir dolor. Entonces, estos son los 3 errores más comunes que al menos yo he llegado a ver, sobre todo pues en papás y mamás de perros y gatos desde casa, ¿no? Que piensan que porque sus animalitos no lloran, que están comiendo bien y que pues si ya son viejitos, que pues se cansan más y están más tiempo acostados, asumen que su animalito no está presentando ningún tipo de dolor. Y es importante considerar que vamos a separar el dolor en dos. No voy a irme muy profundo en esto porque la idea es que ustedes se vayan con algo de aquí para valorar en casa, ¿no? Entonces, no me voy a meter a cuestiones bioquímicas ni nada por el estilo porque no es la finalidad de esta plática. Pero sí hay algo bien importante en relación a dos tipos de dolor distintos. Uno que es el dolor visceral y otro que es el dolor más asociado hacia el sistema musculoesquelético. El dolor visceral, como su nombre lo dice, es aquel
que se genera en las vísceras, o sea, se puede generar en el estómago, dolor de estómago es un tipo de dolor visceral, o cuando hay colitis, dolor en el colon, eso es otro tipo de dolor visceral, porque estamos hablando de vísceras. El dolor musculoesquelético se va a limitar exclusivamente a los músculos, esqueletos, los tendones, ligamentos, ¿sale? Pero vaya, puede ser brazos, piernas, la columna. Entonces, es importante mencionarlo porque comportamentalmente se visualiza de formas distintas. El dolor visceral, el que se genera en las vísceras, por lo regular viene asociado a una carga emocional fuerte. O sea, cuando hay dolor visceral, el animalito generalmente decae muy rápido. O sea, lo ves muy, muy decaído, ¿no? Como triste. Y puedes compararlo un poco con el dolor que tenemos luego las personas, ¿no? Puede ser que si tienes un dolor de estómago muy fuerte, ¿qué haces? Pues nada, ¿no? Te estás sobando la panza, como que tu cara, incluso tu semblante cambia, te sientes así como sin muchas ganas de moverte, estás todo como aletargado, incluso a veces hasta te mueves lento, ¿no? Por el dolor, ¿no? Recuerda algún dolor muy fuerte que te haya dado del estómago y recuerda que pues te hacía sentir muy mal, ¿no? Como que te decaía totalmente. Y ahora vamos a ver el dolor musculoesquelético, o sea, ese dolor asociado a los brazos, a las piernas, ¿no? A los huesos como tal, las articulaciones. No sé si alguna vez te habrá ocurrido que te golpeaste muy fuerte en un brazo o en una pierna, o sí, que te lastimaste una rodilla, ¿no? Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo corría, ahorita ya no corro, pero hace mucho tiempo lo hacía, y en alguna ocasión me lastimé muy feo la rodilla. Y fue tan feo que pues, durante mucho tiempo pues caminaba cojeando, ¿no? Pero no recuerdo en ningún momento que ese tipo de dolor me hiciera como tal sentirme deprimida, ¿no? Así como de, ay, me duele mi rodilla y no querer ni levantarme y no querer hacer absolutamente nada, ni trabajar en la computadora, ni nada, no. En realidad era un dolor que estaba presente, sí era incómodo, pero me permitía poder pues continuar con mis actividades, ¿vale? Ese tipo de dolor no está directamente tan relacionado, o sea, no se manifiesta de una forma tan directa con el aspecto emocional. O sea, puedes sentir dolor en una pierna, puedes sentir dolor en una mano, pero eso emocionalmente no te va a impedir de seguir haciendo tus cosas. Pero el dolor visceral sí. Generalmente el dolor visceral está asociado a una cosa que más emocionalmente te jala más. Y en el caso de perros y gatos es algo muy, muy similar. Perros y gatos que sienten dolor a nivel visceral, los vamos a ver más decaídos, los vamos a ver pues más rezagados, en muchas ocasiones van a perder el apetito, en comparación con cuando sienten dolor en el sistema musculoesquelético. Por ejemplo, perros o gatos que ya tienen mucho tiempo con dolor ocasionado por problemas de osteoartritis, de inicio no los vamos a ver así. O sea, puede ser que empiece poco a poco, en una escala de dolor va subiendo poco a poco, pero no es un dolor que de inicio los haga sentirse deprimidos, que los haga sentirse así, ¿no? Como que tristes, que no quieran comer, que no quieran hacer absolutamente nada, ¿no? Es un tipo de dolor manejado de forma distinta. Es un tipo de dolor que no los va a impedir al 100% de continuar haciendo sus actividades. Ellos quizás se vean un poco más limitados, ¿no? Porque si tienen osteoartritis, bueno, pues tal vez se van a mover un poquito más rígido, vamos a platicar de eso en un momento, pero pues van a seguir comiendo, van a seguir por allí olfateando, incluso puede ser que sigan jugando, que se vayan a tomar el sol, ¿no? No va a ser este cambio emocional tan radical que podemos llegar a ver a diferencia del dolor visceral. Una vez entendiendo esto, ¿en qué debo fijarme yo para saber si mi perro o mi gato están pasando por dolor? Uno, que si estuvieron en la plática anterior, en la charla anterior que di, hablamos justamente sobre aspectos en el rostro que se relacionan al dolor, pero si no, no importa porque aquí lo vamos a volver a platicar. Vamos a hablar de dos aspectos principales. Uno, que son aspectos físicos, o sea, cambios en lo que nosotros podemos ver en el animal desde el punto de vista, pues, literalmente físico. Y vamos a ver aspectos comportamentales, o sea, cambios en su forma de ser.
Y como aspecto físico inicial, vamos a hablar sobre el rostro. Se han hecho distintos estudios, principalmente en gatos y en ratones, en donde se han observado cambios en la forma del rostro, en la expresión facial de estos animalitos cuando sienten dolor. Y hay 3 puntos en los que tenemos que fijarnos. Uno es la posición de las orejas, otro es en los ojos y el otro es en los bigotes. La posición de las orejas, en la imagen que ustedes están observando, del lado izquierdo, ven un gato que no siente absolutamente nada de dolor. Las orejas están bien erguidas, los ojos bien abiertos y los bigotes se encuentran relajados, ¿no? Los bigotes están hacia abajo. Si pudiéramos pintarlos con nuestros dedos en la cara, los pintaríamos totalmente hacia abajo, están totalmente relajados. Un gato que está sintiendo un dolor moderado va a tener las orejas ya no totalmente erguidas, sino un poquito caídas. Los ojos se van a entrecerrar. Eso ocurre porque se contraen los músculos que están debajo de los ojos y se relajan los párpados. Entonces, estos movimientos de los músculos van a hacer que los ojitos se vean un poco más entrecerrados y se contraen también los músculos que de manera tal que van a hacer que los bigotes empiecen a ver un poquito despeinados, ligeramente despeinados. Conforme el dolor va avanzando y se va volviendo muchísimo más fuerte, que es el caso del gatito que está a la derecha, las orejas ya van a estar cada vez más y más caídas, los ojos incluso a veces pueden estar ya totalmente cerrados y los bigotes van a estar totalmente despeinados, ¿no? La contracción muscular va a ser tal que los bigotitos se van a hacer, ya no están totalmente hacia abajo, sino que van a estar así, ¿no? Unos hacia arriba, otros hacia abajo, otros hacia los lados. Si lo observamos en ratoncitos ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un ratoncito que no tiene dolor del lado derecho y un ratoncito que está sintiendo mucho dolor, del lado izquierdo, y un ratoncito que está sintiendo mucho dolor del lado derecho, ¿no? Entonces vemos igual las orejas en posición regular, erguidas. Conforme va avanzando el dolor, las orejitas se van haciendo cada vez más caídas, los ojos se aprecian cada vez más entrecerrados y pasa lo mismo con los bigotes. Los bigotes también dan una apariencia como si estuvieran despeinados. En el caso de los perros, pues no tenemos un estudio como tal en donde se haya observado la manifestación, ¿no?, de los distintos rostros según el grado de dolor. Sin embargo, es algo extremadamente similar. Nosotros también podemos ver en ellos que cuando sienten dolor, las orejitas se agachan, los ojos se entrecierran y en ellos no suele ser tan notorio el aspecto de los bigotes, o sea, no es tan notorio el hecho de que los bigotes se les vean despeinados, pero en ellos sí suele ser muy notorio una apariencia como de angustia, ¿no? Como si nosotros tenemos cejas, entonces como el hecho de que nosotros movamos nuestras cejas como en apariencia de angustia, así como lo estoy haciendo en este momento, es algo que ellos también hacen cuando tienen un dolor, sobre todo cuando ya pasa de cierto rango, ¿no? Cuando ese dolor llega a ser un poquito más fuerte de lo que ellos podrían estar acostumbrados. Eso es bien importante, fijarnos en el rostro. De forma general, cuando hablamos de medicina veterinaria, a nosotros en la escuela nos enseñan mucho a fijarnos, sobre todo pues en el latido cardíaco, ¿no? En la velocidad del latido cardíaco, si aumenta, si disminuye, si aumentan o disminuyen las respiraciones. Desafortunadamente, esto, pues ya en un aspecto un poco más aterrizado, no suele tener tanto significado como el hecho de que nosotros podamos visualizar tanto los aspectos físicos que estamos mencionando ahora, como los aspectos de cambio de comportamiento que vamos a mencionar en unos minutos. Entonces, esta parte del rostro es bien, bien importante. Sobre todo, tómala en cuenta porque tú conoces de forma perfecta a tu perro, tú conoces de forma perfecta a tu gato. Entonces, estoy muy segura de que te vas a dar cuenta cuando haya estos cambios, que son, en realidad empiezan a ser muy sutiles, pero sí se notan, sí te das cuenta. ¿Qué otro aspecto físico es aquel en el que nos podemos fijar aparte del rostro? Una es la postura corporal. Cuando hay dolor, sobre todo a nivel de las cervicales, o sea, en el cuello, vamos a observar perros que están hacia abajo, ¿no? Perros que están mirando hacia abajo, que tienen la cabeza gacha y que incluso aunque tú los llames, ellos van a voltear nada más a mirarte, ¿no? Como que van a voltear con sus ojitos y van a evitar alzar la cabeza porque lo más probable es que les duele esta zona. Entonces,
Hay cabeza gacha. Otra cosa que también podemos llegar a observar, sobre todo cuando hay dolor a nivel de la columna, es encorvamiento, ¿no? Son perritos que se encorvan totalmente. Y hay un movimiento rígido, caminan con cierta rigidez, como buscando no mover ciertas articulaciones para evitar dolor. Entonces, ese es algo muy característico de perritos que están sintiendo dolor en la columna. Y así como hay otros tipos de posturas que el perro va a adoptar para evitar sentir dolor o para liberar presión de algunos sitios, por ejemplo, en algunos órganos, que podrían, a simple vista, nosotros cuando vemos estos cambios de postura nos parecen extraños. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Una cuestión bien importante aquí, sobre todo hablando justamente de la postura, es que es bien importante que nosotros tengamos a nuestros animales, hablando de perros, no tanto de gatos, pero sí de perros, con sus uñas bien cortas, ¿no? Porque a veces los dejamos, sobre todo si vivimos en departamento o en lugares donde el piso pues es liso, no tienen forma de desgastar esas uñas, las uñas crecen y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Se nos pasa por estar en el trabajo, estar haciendo otras cosas, se nos puede llegar a pasar por completo el hecho de que cortar las uñas es bien importante. ¿Por qué? Porque las uñas continúan creciendo y al crecer empiezan a modificar la posición de los dedos. Y la posición de los dedos es bien importante porque es lo primero que entra en contacto con el suelo. Si las patitas de nuestros animales no tienen una posición adecuada en el suelo, por default, el resto de su posición va a estar inadecuada. Y una posición inadecuada en las patitas, con el tiempo, va a llevar a que poco a poco empiece a sentir dolor, ¿no? Es como si nosotros nos paráramos todos chuecos todo el tiempo, ¿no? Como si nuestros zapatos, en lugar de que nos paráramos así, nuestros zapatos hicieran que nos paráramos de esta forma. Con el paso de los días, tal vez el día 1 no va a pasar nada, pero ya a partir del día 2, día 3 y demás, nuestras piernas van a empezar a doler. Primero van a ser los pies, luego las rodillas, luego nuestras piernas, incluso puede llegar a la cadera y afectarnos también la columna, ¿no? Entonces, y de la misma forma que para nosotros es muy importante tener unos zapatos que nos calcen de forma adecuada, para ellos también es muy importante tener sus uñas cortas, porque si no, eso a la larga puede generarnos una mala posición y por ende, poco a poco, desarrollar problemas articulares y por ende dolor. Y eso es algo que queremos evitar. Sobre todo si ya tenemos animales mayores, hay que tener bien checado esta parte de las uñas que se encuentren en tamaño adecuado. Esta es otra posición muy típica de un animalito que está sintiendo dolor. Y no me refiero a la posición de juego, porque esta misma posición que tiene ese perrito también se podría considerar como un juego. Pero cuando no se trata de una posición de juego, que te das cuenta inmediatamente que es una posición de juego, porque el perrito salta, se te quedas viendo así y vuelve y salta, ¿no? Y continúa jugando y hay movimiento, pues, de que él se está divirtiendo. En este caso, no. Es una posición que le conocemos en medicina veterinaria como una posición de rezo, y eso la hacen porque sienten dolor en el abdomen y ayuda a liberar depresión en la zona que están sintiendo dolor. Entonces, esa es una posición de alivio para dolor en el abdomen. Generalmente se asocia con algo que se llama pancreatitis. Y pues puede ser muy, muy peligroso que nosotros veamos a nuestro perrito colocándose en esa posición durante periodos largos, porque nos está dando indicios de que es muy posible que esté sintiendo dolor en el abdomen y por ende pues hay que ir con el veterinario. Y esta postura me recuerda un poco a una postura que también vi, que no he visto en ningún otro perrito después, pero que en su momento pues yo no entendía que era de dolor, ni tampoco las personas que estaban pues cercanas a mí sabíamos que se refería a algún tipo de dolor. Era un perrito, fue un caso de un perrito que al acostarse, yo durante algún tiempo estuve trabajando en un refugio, y era un caso de un perrito que cuando recién llegó estaba pues cachorrita, y al pasar del tiempo veíamos que cuando se acostaba tomaba una posición que le llamamos posición de esfinge, o sea, se acuesta así, imagínense una esfinge como las de Egipto, acostadita así, normal, ¿no? O sea, tú ves un perrito así en esa posición, pues todo normal, pero ella hacía la cabeza hacia atrás.
¿no? Se ponía totalmente la cabeza hacia atrás. Y nos daba, al principio era así como, ay, qué chistosa, ¿no? Qué postura tan chistosa que hace, ¿no? Y se ponía en el sol y hacía la cabeza hacia atrás. Y nosotros así de, ay, mira qué, ¿no? Qué posición tan simpática, ¿no? Y con el paso de los días, de repente dejó de comer. Y fue así de, no, pues no, se puso malita y total que terminó en cirugía, literalmente, porque tuvo un problema en tracto digestivo. Y esa posición que hacía, que nosotros no supimos interpretar en ese momento, era una posición de dolor, en donde estaba buscando liberar presión de esa zona que le estaba causando incomodidad. Y nosotros, pues, desafortunadamente no la supimos interpretar en ese momento. Afortunadamente todo salió bien. La perrita de la cirugía se recuperó perfecto y en la actualidad todavía por ahí anda haciendo sus desastres, porque es muy juguetona. Y bueno, en ese momento, pues, nosotros no supimos interpretarla. Pero esto me gusta comentarlo porque cualquier posición que nosotros veamos anormal en nuestro animalito, que consideremos de, híjole, es que esto qué, ¿no? O sea, si mi perro no se ponía como en la imagen y de repente de un día a otro empieza a ponerse así y se queda así mucho tiempo, está como súper raro, ¿no? Entonces, lo ideal es que si hay cambios de postura que no son los usuales en nuestro animal, eso es para ir corriendo al veterinario para valorar qué está pasando. Normalmente este tipo de cambios de postura se asocian a procesos dolorosos. En el caso de gatitos, con gatitos suele ser muy diferente. Hay cosas que no son tan evidentes como en el caso de perros. En gatitos la postura que suelen pues adoptar cuando tienen dolor es que se hacen como que se enconchan, ¿no? Se acurrucan sobre sí mismos y ahorita vamos a ver algunos otros cambios importantes. Para gatitos nos vamos a dar más cuenta de dolor, sobre todo si es un dolor crónico que ya tiene un ratito que empezó. Si es un dolor crónico, nos vamos a dar más cuenta por el cambio de comportamiento. Cuando es un dolor pues muy agudo, o sea que se generó de un momento a otro y es un dolor muy fuerte, nos vamos a dar cuenta porque de repente pues se dejan de mover, ¿no? Se quedan en un solo sitio, adoptan una postura como de recogimiento, ¿no? Como que solamente quieren estar ellos mismos consigo mismos y ya, ¿no? Se enconchan, se quedan así muy quietos y van a dejar de acicalarse, cosa que ahorita le vamos a hablar en un momento. Una cuestión en el caso de los gatos es que cuando tienen dolor articular, ellos no cojean. No es igual que en un perro, no cojean, generalmente no tienen movimientos rígidos, por eso es tan difícil hacer el diagnóstico de osteoartritis en gatos, porque se presenta de una forma totalmente distinta a cómo suele suceder en perros. ¿Qué otros aspectos físicos podemos llegar a encontrar? Bueno, es importante fijarnos en los movimientos al caminar. Una de las cosas que tenemos que notar es cómo se levanta nuestro animalito. Como lo mencioné, en el caso de gatitos que tienen dolor en las articulaciones, no es tan notorio que tengan problemas al levantarse. De hecho, hasta ahora nunca me ha tocado ver un gato que tenga problemas al levantarse por dolor en articulaciones. Normalmente se levantan sin problemas. Ellos nos vamos a dar cuenta en otro aspecto que vamos a ver en un momento. Pero en los perros, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que empiezan a tener problemitas al momento de levantarse. O sea, ¿cómo los vamos a ver? Echan su peso totalmente hacia adelante, o sea, buscan que todo el peso lo carguen las patitas de adelante, los miembros anteriores, van a buscar que todo ese peso sea cargado por adelante y dejar la menor cantidad de peso a las patitas de atrás porque hay algo ahí que les duele, ya sea a nivel de la columna o en alguna articulación. Entonces, sobre todo a nivel de la cadera. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a echar hacia adelante y van a hacer un esfuerzo. De hecho, casi se puede percibir ese esfuerzo en querer levantarse y ya finalmente se paran. Y no suelen levantarse de forma pues abrupta, ¿no? Son movimientos que tardan un poquito y ya se levantan, ¿no? Entonces, eso podría darnos un indicativo de que hay dolor. Principalmente aquí no estaríamos hablando de un dolor visceral tal cual, sino estaríamos hablando de dolor a nivel de músculo esquelético. Y volvemos a la misma posición que hablamos hace un momento, ¿no? La cabeza agachada, la espalda encorvada,
Y también vamos a ver movimientos rígidos. Son perritos que caminan rígidos, o sea, se ven como que no doblan bien las articulaciones. Hay articulaciones que las dejan pues muy estiradas al momento de caminar. Se ven como si fueran unos pequeños robots caminando. Y no necesariamente van a dejar de comer en este punto. Por eso les comenté en un inicio que es un error creer que porque mi perrito no esté comiendo, no esté llorando, no está sintiendo dolor, porque el perrito bien puede estar sintiendo mucho dolor y aún así sigue caminando. Lo vamos a ver, eso sí puede pasar que lo veamos en posición encorvada, pero va a seguir caminando. Vamos a verlo también con movimientos rígidos, pero va a seguir comiendo, ¿no? Entonces, hay que fijarnos mucho en este aspecto y también ver que sí esté apoyando todos sus miembros, sus 4 miembros. ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros nos fijamos bien, puede ser que no se encuentren apoyando alguna de sus patitas, que por ejemplo la de adelante como que la alce, o cuando esté parado la deje alzada, ¿no? O cuando camina como que cojean, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos mucho en todo eso. Si caminan rígidos, si alguno de los miembros de sus patas, ya sea delanteras o traseras, las dejan en alto al descansar, o si cuando caminan de plano no las ponen, bueno, eso sí ya es muy obvio que les duele. O también, pues, el hecho de que no estén pisando de forma adecuada o que estén dando pequeños saltos, también eso es muy típico. Ahí hace tiempo vi un video, bueno, ya he visto de hecho creo que varios, en donde se aprecia a perritos pequeños, por ejemplo tipo poodles, ¿no? A perritos pequeños, que los graban y les parece gracioso porque cuando el perrito va caminando va saltando, ¿no? Con las patitas de atrás van saltando, caminan como Caperucita Roja, ¿no? Van caminando y van dando como saltitos. Bueno, esos saltitos que van dando no son normales, ni son porque el perrito se quiera hacer gracioso, ni mucho menos. En la mayoría de los casos, ese tipo de saltos se asocian con algo que se llama luxación patelar, que la luxación patelar ocurre porque en la rodilla hay un huesecito que está como justo en medio y se sale de su lugar, ¿no? Este huesecito sale para un lado, se sale para el otro, y entonces la rodilla no se puede mover de forma adecuada y se queda como trabada, ¿no? Entonces eso de que se queda trabada hace que el perro tenga que dar pequeños saltos, en lo que se vuelve a acomodar esta patela, vuelve a su lugar y entonces ahora sí sigue caminando con normalidad. Pero a veces la enfermedad ya está tan avanzada que ya no puede caminar con normalidad y entonces se la pasa dando saltos, ¿no? Camina y da saltos todo el tiempo con las patitas de atrás. Esto de inicio es bastante incómodo, pero con el paso del tiempo, cuando ya es una circunstancia avanzada, se va volviendo cada vez más doloroso. Entonces es muy importante atenderlo y que si vemos que nuestro perro está caminando todo el tiempo saltando, pues es muy probable, yo casi podría afirmarte, que está sintiendo dolor en esa articulación. Entonces hay que fijarnos en ese tipo de cosas que normalmente nos podrían parecer graciosas, pero dentro del fondo de nuestros corazones sabemos que no es algo normal en los perros, ¿no? Porque a veces por querer atribuirles comportamientos humanos, como el hecho, por ejemplo, de pensar que el perro se está haciendo como, está jugando, ¿no? Dando esos saltitos, como el hecho de que nosotros queramos pasar esas formas de ser humanas a los animales, en ocasiones puede hacernos creer que cosas que en ellos no son normales, para nosotros sean vistas como algo normal. No en todos los casos sucede. En el caso de gatitos, no vamos a observar ese movimiento rígido, tampoco vamos a observar que estén cojeando, muy difícilmente vamos a observar que estén cojeando cuando tienen problemas articulares. Cuando tienen problemas articulares no los vamos a ver cojeando, va a ser extremadamente raro, los vamos a ver caminando, todavía los podemos llegar a ver pues, subiendo escaleras, bajando escaleras. Lo que sí vamos a notar es que hay cambios de comportamiento. Y este punto es bien importante, sobre todo si tienen gatitos en casa, porque no lo vamos a ver de la misma forma que con perros, ¿no? Sobre todo si el dolor no ha llegado a tal grado que haga pues que su expresión facial cambie, porque a veces puede pasar que el dolor no llegue a tal grado que su expresión facial todavía sigue siendo la misma, pero que ya esté sintiendo dolor. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Mi recomendación es que tengas una bitácora. Yo para todo sugiero bitácoras, pero es que de verdad es bien importante tener una bitácora en nuestros animales, si no hay cosas de las que ni sabemos, ¿no? Entonces, una bitácora, no tienen una idea
de la ayuda que le da a su veterinario, de verdad, porque así, y a ustedes también, porque así ustedes van viendo los avances paulatinos de X o Y enfermedad, ¿no? O si en algún momento mi gatito no sentía dolor y estuvo así durante 3 meses y de repente de la nada, pum, sintió dolor, quiere decir que pasó algo, ¿no? En esos días y nos permite como remontarnos para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, en el caso de gatitos, en perros también sería recomendable tener una bitácora. En el caso de gatitos, ahorita les voy a comentar por qué. En la bitácora ustedes pueden anotar qué cosas son las que solía hacer mi gato cuando era un poco más joven. Y me refiero a cosas, a actividades. Por ejemplo, cuando era más joven, mi gato se subía al refrigerador, ¿no? Le encantaba subirse al refrigerador, ¿no? Durante muchos años se subió al refrigerador y de hecho hasta ahí le pusimos una camita porque era su lugar preferido, ¿no? ¿Qué más hacía? Bueno, pues todas las noches se ponía a saltar como loco en las escaleras, subía y bajaba, ¿no? Le daban sus arranques, subía y bajaba y lo veía de repente, se trepaba a los sillones, bajaba corriendo, ¿no? Y le gustaban los lugares altos, ¿no? De manera que siempre lo encontrábamos en la estufa o siempre lo encontrábamos, no sé, en el burro de planchar, etcétera, ¿no? Entonces, anotamos todo ese tipo de cosas, ¿no? Que le gustaba saltar a la estufa, le gustaba saltar al refrigerador, que le gustaba subirse a la cama, ¿no? Que le gustaba subirse a la ventana y ver por la ventana, ¿no? Ese tipo de cosas, o que le gustaba jugar, ¿no? También que diario yo podía jugar con un juguetito de esos que se amarran con hilito, un ratoncito, podía estar jugando con el diario y él encantado. Y entonces ponemos todas esas cosas, ¿no? Y en otra columna vamos a anotar si esas cosas todavía las hace hoy, ¿no? Si todavía las hace hoy en día, si las hace mucho, si las hace poco, o si de repente, o si ya no las hace absolutamente nada. Entonces, si teníamos un gatito que solía de un brinco llegar hasta la parte de arriba del refrigerador y ahorita tiene 11 años y ya no llega de un brinco, pero todavía se sube, nada más que ahora escala, o sea, en lugar de dar de un brinco del piso al refrigerador, ahora salta a la silla, luego salta a la estufa, luego de la estufa salta al pan y luego de donde estaba el pan salta al refrigerador. Eso ya nos podría estar dando un indicativo de que sus articulaciones podrían ya no estar tan bien y que igual al bajar, cuando era más joven daba el salto, ¿no? Desde el refrigerador hasta el piso y ahora ya no, ahora vuelve a hacer esa misma ruta de bajar del refrigerador a donde tenemos el pan, de donde está el pan, a donde está la estufa y de la estufa al piso, ¿no? Entonces hace todo ese recorrido. Esto es bien importante que lo veamos porque este cambio, si nosotros vamos por la vida haciendo nuestras cosas y demás, a veces no nos damos cuenta. O sea, no es algo que pueda ser de repente tan evidente. Pero si nosotros tenemos nuestras anotaciones, con el paso del tiempo podemos mirar atrás y ver si realmente esto es algo que ya no está haciendo hoy en día. O quizás, quién sabe, a mi gato tal vez le gustaba subirse al refrigerador, pero hoy ya no lo hace, ¿no? Y tampoco sube a la silla. Y ya lo encuentro cada vez más tiempo abajo en el piso, o si acaso tal vez se subirá en los escalones, ¿no? Para estar un poquito en alto, pero ya no lo veo que trepe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eso sí nos estaría dando una alerta de que mi gato muy probablemente está teniendo algún tipo de dolor, sobre todo en las articulaciones. Eso obviamente después hay que llevar con el veterinario y por eso es bien importante la bitácora, porque ya en el veterinario ustedes le platican de todo lo que han visto, cambios de comportamiento en el gatito, que ya no salta, además. El veterinario les puede mandar tratamiento para el dolor y ya después del después del tratamiento, ustedes ya pueden revalorar lo que habían visto. O sea, si hay manejo de dolor y después el gato otra vez vuelve a saltar, quiere decir que en efecto, o sea, en efecto el gato estaba sintiendo el dolor. Una vez que estamos haciendo el manejo adecuado de ese dolor, bueno, pues ya está regresando, ¿no? Entonces, esa bitácora nos va a ayudar justamente para dar seguimiento. Y pasando a la parte de comportamiento como tal. Vamos a ver en tanto perros como en gatos, pero esto lo vamos a ver más, pues más visualmente en perritos que dudan, ¿no? Se van a subir a las escaleras y dudan, como que se quedan un ratito así viendo, como que quieren, como que no, y bueno, ya después se arman de valor y ya se suben. O van a bajar del sillón y como que están así, saltan por un lado y por el otro, como que la piensan y saltan.
No, ese momento de duda para mí es una alerta, sobre todo si asociamos esa duda con tener un perrito mayor de edad. O si ya tenemos un animalito viejito y estamos, hijo, viéndolo como que está dudando entre que sí sube o baja, o si salta de la cama, o si como que ahí le está pensando, eso muchas veces se asocia también a dolor articular. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si es posible, conseguir unas escaleritas, ponérselas y muy seguramente si el perrito estaba sintiendo dolor al momento de saltar o al momento de bajar, muy seguramente va a empezar a usar las escaleras para subir y bajar. Y va a preferir las escaleras por sobresaltar o bajar de forma abrupta. ¿Okay? Entonces, estas escaleritas son muy importantes, sobre todo si ya tenemos animales mayores, no tanto en gatos no es tan necesario, a menos que veamos que de verdad están sintiendo mucho dolor, pero generalmente no llegan a tanto. En el caso de perros sí, son de verdad de muchísima ayuda, sobre todo para subir y bajar de la cama o para subir y bajar de los sillones. Muchos de nuestros perros, sobre todo pues de los que viven dentro de casa, están acostumbrados a subir a sillones, a subirse a la cama. Y cuando llega un punto en el que están en la vejez y ya tienen dolor en las articulaciones y ya no pueden subirse, esto, créanlo o no, afecta su calidad de vida, porque a ellos les gusta mucho. De verdad no tienen una idea de... Los perritos que están acostumbrados a subir a las camas y a subirse a los sillones es porque realmente disfrutan estar ahí. Si ellos ya no pueden subirse, no se sienten bien de no poder subirse, o sea, porque les gustaría estar ahí, pero no pueden porque sienten dolor. Entonces, si nosotros les brindamos algo que les ayude para poder subir, para poder bajar, para poder moverse por los lugares en donde originalmente ellos se podían mover cuando eran, pues cuando estaban jovencitos, esto en automático les va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Otro aspecto de comportamiento que vamos a observar principalmente en perros es la pérdida por el interés de jugar, ¿no? De repente, si al perrito le gustaba ir por la pelota, si le aventábamos juguetes, iba, y de repente no, o sea, como que ya no quiere, o como que es lento, o le avientas la pelota, va una vez, se regresa lento y como que ya no quiere, ya no quiere volver a ir, ¿no? O le avientas la pelota y pues ya, ahí lo deja, ¿no? Ese tipo de cuestiones en donde hay pérdida de interés, ahí también podría hacernos pues ruido de que puede haber dolor, ¿no? Dolor articular. Y en el caso de higiene, particularmente en gatitos, vamos a notar que dejan de acicalarse. Esto es sobre todo cuando ya hay un dolor pues un poquito más fuerte, ¿no? A veces el dolor va como en rangos, ¿no? Empieza aquí y empieza a subir, a subir, a subir. Hay una parte dentro de ese rango de dolor en donde el comportamiento puede no verse tan afectado. Conforme el dolor va incrementándose, el comportamiento de nuestro perro, de nuestro gato, puede ir cambiando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces llega un punto en donde si el gatito siente mucho dolor, sí puede ser tanto dolor articular como dolor visceral, del que platicamos hace un rato, el gatito va a dejar de acicalarse. Para los gatitos es bien importante acicalarse, es bien importante estar limpios. Entonces, si nosotros vemos un gatito que está todo sucio, que tiene el pelito pegado por todas partes, quiere decir que ese gatito hay algo que no está bien, ¿no? Que está enfermito, que no le está pasando bien, generalmente si es por dolor, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a observar esto, quiere decir que algo no anda bien. Y a veces pensamos, bueno, pues es que ya no se limpia porque pues ya está viejito. Entonces les pongo esta imagen, ¿no? El gatito que está del lado izquierdo es uno de los gatos más longevos del mundo, se llama Nutmeg, y esa es una foto de cuando cumplió 31 años. Y como lo podrán ver, se ve bastante bien, se ve bastante íntegro. Entonces, nosotros vemos su pelaje y se ve limpio. Obviamente, seguro, pues también, si tiene 31 años, seguro en casa lo cuidan excelentemente bien. Pero bueno, vaya, su pelaje se ve bien. Para los 31 que tiene, pienso que todavía se ha de estar acicalando, ¿no? Y en cambio, el gatito de la derecha, pues lo vemos sucio, ¿no? Y podemos observar en estas dos imágenes parte de lo que platicamos hace rato sobre los cambios en el rostro. Por eso me gustaron ambas. Por ejemplo, vamos a comparar aquí las orejas. El gatito de la derecha, que no está sintiendo ningún dolor, tiene las orejas totalmente erguidas. El gatito de la izquierda, el gatito de la derecha
que seguramente sí está sintiendo dolor, tiene las orejas un poco hacia abajo. ¿Ya lo vieron? Como que están cayendo de lado. Si nosotros vemos los ojos, Nutmeg, el gatito de 31 años, pues se le ve, ¿no? Como que tiene los ojos así medio entrecerrados, pero vaya, se ve que así es sus facciones. No propiamente que los esté cerrando porque esté sintiendo algún dolor. En cambio, del lado derecho, pues sí vemos los ojos bastante entrecerrados, ¿no? Y si nos vamos a los bigotes, si nos vamos a los bigotes, vemos que los bigotes del gatito de la izquierda están totalmente hacia abajo, totalmente relajados, todos caen. Y del lado derecho vemos un gatito con bigotes despeinados, ¿no? Incluso se ven, ¿no? Algunos bigotes que están hacia arriba, otros que están como yéndose hacia el lado, otros que van hacia abajo. Este gatito presenta el rostro típico de un gatito que está teniendo dolor. Otro cambio de comportamiento en gatos es que van a defecar en sitios en donde no tendrían que estar defecando, van a orinar en sitios en donde no tendrían que estar orinando. Esto no es específico de dolor. O sea, un gato puede puede hacer pipí y popó en otros sitios que no sean en su arenero por otras causas. Sin embargo, cuando sienten mucho dolor, también puede generar que orinen y defequen en lugares no, pues, fuera de su arenero, ¿no? Y sobre todo cuando son gatitos mayores, que ya tienen problemas articulares, puede ser que se asocie al hecho de que el arenero está muy alto o que no le permite una posición cómoda al momento de orinar y defecar, entonces orina y defeca fuera en algún otro sitio. Y en el caso de perros que están sintiendo dolor a nivel de la columna y o en la cadera, van a tener problemas para posicionarse al momento de defecar. Porque como podrán ver en la imagen, la posición para defecar pues incluye el hecho de arquear la columna y de recargar una buena parte del peso pues en las patitas de atrás. Entonces, eso les puede generar dolor si ya tenían dolor previo en esa zona. Así que esto nos puede generar un inconveniente. Una, que el perrito va a evitar tener esta posición, entonces en ocasiones se aguantan más tiempo del que deberían para hacer popó y por ende se pueden llegar a estreñir un poco. Entonces hay que fijarnos bien que nuestros perritos estén defecando con normalidad, que no estén teniendo problemas de estreñimiento y que se puedan posicionar de forma adecuada. Y otra cosa que también vamos a observar es que, pues, obviamente descansan más. Sobre todo si estamos hablando de dolor en músculo esquelético, van a evitar moverse para evitar el dolor. Una cuestión bien importante es que el hecho de que ellos estén sintiendo dolor en articulaciones no necesariamente implica que ya no deban moverse más. O sea, la idea es que se trabaje de forma multimodal. Una de ellas es sí, tanto con pues, medicinas, complementos, herbolaria y demás, que pueda apoyar a las articulaciones para el dolor, pero también se necesitan hacer movimientos, masajes, estimular el movimiento de las articulaciones, porque entre menos se muevan las articulaciones, poco a poco se va generando más dolor y va habiendo más pérdida de función de la articulación. Y entre más pérdida de función de la articulación, hay más dolor. Y es algo que nosotros no queremos en nuestros animalitos. Otro cambio de comportamiento que podemos llegar a observar es que lamen la zona que les duele. Si hay alguna articulación que les duela mucho, la van a lamer. Incluso si en ocasiones llega a haber dolor visceral en el abdomen, no necesariamente se van a lamer la zona, pero sí es común que se estén mirando hacia ese lado, ¿no? A veces se lamen o a veces se están mirando hacia el lado que les duele. Entonces, eso también hay que notarlo, hay que percibir cuando nosotros veamos a nuestros animalitos si percibimos algo extraño como de esta situación. El hecho de que se laman mucho en un lado, obviamente puede haber también muchas otras causas, pero aquí la cuestión es que nosotros vayamos armando todo, ¿no? Parte de lo que ya platicamos hace un momento, que vayamos juntándolo, ¿no? Si veo que mi perrito está cojeando, ¿no? O que está caminando pues muy, de una forma muy rígida y lo veo que se lame mucho la articulación, ¿no? Que se está lamiendo mucho el codito, que se está lamiendo mucho la rodilla y lo veo que de ahí le cuesta trabajo moverse, entonces es muy probable que sí esté sintiendo dolor.
Y otra cosa que también llegamos a observar en cambio de comportamiento es agresión. Eh, Típico que son animalitos que eran súper tranquilos, que siempre nos quisieron mucho, y de un momento a otro cuando lo cargo, ¡pum!, me suelta la mordida y no entiendes por qué, ¿no? Entonces dices, ay, pero si me quiere mucho, estuvo conmigo tanto tiempo, ¿y por qué ahora me haces esto, no? Y realmente no es agresión porque te quiera lastimar, es porque quiere que lo sueltes, porque donde le estás tocando le duele. Entonces, esto sucede comúnmente en animales que tienen muchísimo dolor, o sea que ya el dolor prácticamente les cuesta mucho trabajo controlarlo. Y cuando nosotros los agarramos o les estiramos la manita, los intentamos cargar, presionamos la zona que les está doliendo y eso hace que volteen a intentar mordernos o que se quieran zafar o que nos rasguñen en el caso de gatitos. Entonces, si nuestro animalito no tiende a ser agresivo, pero de repente de la nada intentó agredirme porque lo cargué, porque lo apapaché, por cualquier cosa así y es algo extraño, hay que observar muy bien si no cae dentro de alguna de las otras cosas que ya hablamos anteriormente. ¿Y qué sucede cuando el dolor es demasiado fuerte? Generalmente ellos tienen un rango de dolor, ¿no? Un umbral de dolor, ¿no? Ellos soportan bastante, bastante. De hecho, personalmente y dado todo lo que he llegado a ver, yo considero que el rango de dolor de los perros es mucho más amplio que el rango de dolor de los humanos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro animalito tiene mucho dolor porque ya dejó de comer, porque ya no se mueve y demás, es porque realmente el dolor que está sintiendo es sumamente fuerte, de verdad es sumamente fuerte. Cuando hay un dolor muy fuerte es cuando a veces lloran, cuando de repente están gimiendo, ¿no? Ya están, ¿no? Cuando ya están gimiendo todo el tiempo o incluso a veces aúllan, eso es muy raro, pero generalmente gimen, ¿no? Cuando el dolor es muy fuerte, a veces gimen. Cabe mencionar que no todos los perros que tienen un dolor extremadamente fuerte van a emitir sonidos, no siempre, pueden tener un dolor fuertísimo y no hacer ningún solo ruido, pero bueno, la mayor parte de los casos cuando hay dolor fuerte, sí pueden llegar a emitir ruidos, pueden llegar a gemir. También cuando el dolor ya es extremadamente fuerte, dejan de comer, pueden dejar de comer, a veces continúan bebiendo, pero es muy seguro que dejan de comer y van a estar deprimidos, ya no se van a querer mover. Entonces, esto lo puse aquí al final porque es la diapositiva con la que iniciamos. Por eso es un error que nosotros creamos que cuando nuestro perro, nuestro gato está sintiendo dolor es porque están estas tres cosas. Sí, es verdad, puede pasar que por sentir dolor lloren, puede pasar que por sentir dolor dejen de comer o que estén pues acostados todo el tiempo o deprimidos. Sin embargo, si nosotros llegamos a este punto con nuestros animalitos, en la mayoría de los casos es porque el dolor ya venía atrás, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de un dolor crónico, no de algo que surgió de la nada, que se cayó y está sintiendo dolor, no. Es porque cuando hablamos de dolor crónico, cuando llegan a este punto, es porque ya pasó mucho tiempo, ellos sintieron dolor durante mucho tiempo, nosotros no nos dimos cuenta, como no nos dimos cuenta, pues no dijimos algo al respecto, y entonces ese dolor subió hasta que sobrepasó su umbral, o sea, lo que ellos pueden soportar, y entonces ahora sí, ya se está manifestando en que ellos no comen, en que están llorando y en que están totalmente decaídos. Entonces, la idea con esto es que nos fijemos desde antes en esos detalles sutiles, sobre todo hablando de cambios de comportamiento, que es lo primero que suele haber, o sea, antes de que nosotros veamos un cambio en el rostro de nuestros animales, de nuestro perro, de nuestro gato, lo más común es que empecemos a ver un cambio de comportamiento, ¿no? Y esto lo podemos llegar también a asociar a la edad, ¿no? Si tenemos un perro o un gato mayores, sobre todo, por ejemplo, en el caso de gatos, como ya les platiqué, es muy común, son muy comunes los problemas de osteoartritis en gatos mayores a 10 años. De hecho, alrededor de un 70 u 80% de los gatos mayores a 10 años va a presentar problemas de osteoartritis. Sin embargo, muy pocos son diagnosticados, de verdad, muy pocos. ¿Por qué? Porque no se manifiestan de la misma forma que con los perros.
Entonces, como no se manifiesta de la misma forma que con los perros, están súper subdiagnosticados. Y nosotros nos podemos dar cuenta de eso si empezamos a tener pues nuestras anotaciones, en donde podamos justamente comparar si nuestro gato está teniendo el comportamiento adecuado o si ya está modificando su comportamiento y podría indicarnos algún problema de dolor en algún sitio del cuerpo. Y si sospechas de dolor, pues mi recomendación es 100% que vayas con tu veterinario para que revise, haga una revisión general y que se pueda manejar el dolor cuanto antes. Cuando se habla de dolor, muchas veces es, no sé, como que se deja, ¿no? A veces, incluso en nosotros, ¿no? La verdad es que a veces sentimos algún dolor específico en alguna zona, podemos tener ese dolor durante meses y como nos permite continuar con nuestra vida y lo dejamos, ¿no? Entonces tengo dolor, no sé, en la muñeca, ¿no? Ese dolor lo tengo desde hace 3 meses y todavía te duele, sí, y es que estás haciendo por aliviar ese dolor, no, pues nada, y luego se me quita. Bueno, ese es un gran error. El hecho de no manejar el dolor desde el inicio es un gran error. ¿Por qué? Porque el dolor crónico es de las cosas más difíciles de quitar cuando las dejas olvidadas, ¿sale? Si por desidia nosotros permitimos que nuestros animales continúen con dolor por un periodo largo de tiempo, cuando ellos lo manifiesten de forma alta, o sea, cuando ya realmente dejan de comer y todo este tipo de cosas, es porque el dolor ya está altísimo. Y a veces para controlar ese dolor altísimo cuesta muchísimo trabajo, porque es algo que ya se venía gestando desde mucho tiempo atrás. Entonces, lo importante es que nosotros nos demos cuenta de este dolor a tiempo, que lo tratemos a tiempo, para que esto a la vez permita que la calidad de vida de nuestros animales sea la adecuada. Estemos hablando de animales viejitos o estemos hablando de animales con alguna enfermedad crónica. Y bueno, pues sin más que agregar, muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y no sé si tengan dudas, con muchísimo gusto los leo. Con muchísimo gusto los leo y respondemos a sus preguntas. Hola a todos, chicos. Disculpen que ya no les pude saludar, pero cuando pongo la pantalla completa ya no me aparecen no me aparece el chat. Pero hola, hola Gaby, Juliet, Berenice, Roberto, Gabriela. Me da mucho gusto que estén aquí. Perfecto. Vale, de todas maneras, si no tienen ninguna duda, me pueden escribir, ya sea debajo de este video y con muchísimo gusto después les contesto sus preguntas. O si les surgen dudas después, me pueden enviar por mensaje privado. ¿En dónde doy consulta? Yo me encuentro al sur de la Ciudad de México, en Xochimilco. Oficialmente el servicio de consulta presencial ya también está por abrirse, pero aún no. Muy pronto, muy pronto. Estoy a punto de anunciarlo, pero ya estamos muy cerca de eso. Mi gatita hace pipí con sangre, ya le están medicando, pero el vet me comentó que era mejor no darle nada para el dolor, ya que podría deberse a un problema del riñón. ¿Qué opinas de esto? Depende mucho de lo que tenga tu gatito. Sí, le hicieron estudios y salió que tuviera algún problema a nivel renal. La cuestión con gatitos es que en cuanto al uso de medicamentos, estamos un poco restringidos, porque los gatitos carecen de una enzima que se llama glucuroniltransferasa. Y esta enzima, a nivel hepático, ayuda en el proceso de metabolización de algunos químicos que ingresan al organismo. Y la cuestión con esto es que, debido a ello, no podemos usar la misma gama de medicamentos que se ocupan, por ejemplo, con perros.
Entonces, con gatos estamos un poco restringidos y hay algunos medicamentos para el dolor que justamente solamente podemos ocupar como algunos de ellos, y algunos de ellos pueden generar problemas en los riñones y ya tienen por ahí algún daño renal previo. Pero vaya, eso es algo que se tiene que observar de forma particular en cada caso, ¿no? Digo, si tu médico veterinario en algún momento con algún estudio notó que pudiera haber algún problema ahí en los riñones, quizá por eso te mencionó lo del medicamento. ¿El sobrepeso puede causar dolores en las articulaciones? Sí. El sobrepeso no solamente causa dolor en las articulaciones por esta cuestión de que estás cargando más, o sea, es como igual que en las personas, ¿no? Si pesamos 10 kilos más de lo que tenemos que pesar, las articulaciones de nuestras rodillas tienen que cargar más peso, ¿no? Entonces, pues hay un mayor impacto en nuestras rodillas, sobre todo si corremos. Sin embargo, no es solamente por eso, ¿no? Los adipocitos, que son las células que almacenan grasa, cuando se encuentran estimuladas, producen unas sustancias que se llaman factores proinflamatorios. Y estos factores proinflamatorios viajan en la sangre a todo el cuerpo. Y algunas de las zonas a las que llegan es a nivel de las articulaciones. Entonces, estos factores proinflamatorios, como su nombre lo dice, favorecen inflamación. Si llegan a las articulaciones, que ya de por sí tienen algún problema de osteoartritis, en automático van a generar más dolor. Entonces ya tenemos dos cosas. Una que afecta es el peso, o sea, el peso mismo del perrito sobre sus patitas va a hacer que las articulaciones tengan que cargar más y por ende mayor impacto y puede haber más daño articular. Y dos, los factores proinflamatorios que liberan los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa dentro del organismo de nuestros animales. Entonces sí, el sobrepeso sí puede generar mayor dolor articular, sobre todo cuando estamos hablando de la vejez, ¿no? En perritos mayores. Muchas gracias, Baltasar. Espero haber respondido tu duda, Blanca. Excelente. Vale, vamos a dar un minutito más por si surge alguna otra preguntita por ahí. Pero sí, el manejo de dolor siempre es bien importante, ¿no? Darnos cuenta del dolor de nuestros animales a tiempo nos va a permitir, pues, reaccionar de una manera mucho más rápida, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, una vez que el perrito, el gatito ya dejó de comer y ya está todo, de que no se acicalan y demás, pues es porque el dolor realmente ya está muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta. Mi perro tiene 15 años y ya tiene muchos de los síntomas que mencionas. Ya toma medicina para prevenir el dolor, pero ¿qué tratamiento alternativo recomiendas para mejorar su calidad de vida? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa. No, digo, hay cosas que no se pueden aplicar si no tienes máquinas, por ejemplo, en el caso en el caso de ozonoterapia, por ejemplo, en algunas ocasiones se ocupa ozonoterapia para manejar dolor, pero ahí necesitas máquina. O se ocupa láser, ¿no? Terapia láser, que funciona también de forma excelente para manejar dolor, pero pues ahí se necesita máquina. Pero desde casa también se pueden hacer algunas cosas, como que puedes hacer fisioterapia, ¿no? Masajes de estirar, puedes hacer masajes y ejercicios de flexión y extensión. ¿Cómo haces los ejercicios de flexión y extensión? La idea con estos ejercicios es buscar que la articulación no pierda movilidad. Cuando una articulación empieza a perder movilidad, empieza a perder su función y es como un círculo vicioso. Entre menos función tiene, o sea, entre más función está perdiendo, el dolor se aumenta más. Entonces se hace como un círculo, ¿no? Hay más dolor, ya no se mueve tanto la articulación, entonces pierde función, aumenta el dolor y así se va. La idea como con manejarlo desde casa a través de movimientos de flexión-extensión. Flexión-extensión es que literal haces esto con sus deditos, ¿no? De forma suave, no es necesario como apretarlos mucho, sino de forma suave estar haciendo esto, ¿no? Puedes hacer repeticiones, ¿sale? Así, a nivel de su muñeca. En el codo, ¿no? En el caso de ellos, ¿no? Obviamente aquí no tengo un perrito para mostrarte,
Pero la idea es hacer ejercicios de flexión y extensión en las articulaciones. Entonces, puedes hacerlo diario, 2 veces al día, ¿no? En la mañana y en la noche. Eso no es un medicamento, no estás dando ningún medicamento, pero el hecho de que estés haciendo estos movimientos le va a ayudar para que no pierda flexibilidad en las articulaciones y por ende va a ayudar a que no pierda función y por ende va a ayudar a que no se genere tanto dolor. Entonces vamos a hacer esos movimientos de forma suave. Ajá. Puedes hacer repeticiones. Generalmente puedes manejar repeticiones de 15, o sea, repites 15, 15, 15, 15, unas 5 veces, unas 5 veces en la mañana, 5 veces en la tarde, que realmente luego a veces andamos en las carreras, ¿no? Y puedes llevártela así. Otra cuestión también que puedes hacer es masajes, ¿no? Masajes suaves, no necesitas ni siquiera tampoco como que irte a un curso específico de masajes. El hecho de hacer caricias, por ejemplo, podemos hacer desde caricias superficiales, sobre la piel, eso fomenta también la irrigación sanguínea, hasta movimientos en círculos, ¿no? Ya que estimulan un poquito más a nivel muscular, ¿sale? Son movimientos sumamente sencillos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo círculos, ¿no? En la piel, igual movimientos alrededor de las articulaciones. Ese tipo de cosas van a ayudar a que la irrigación sanguínea se mueva y también ayuda a reducir el dolor. Y otra cosa que también les recomiendo, igual en casa si ya tienen dolor de articulación, y en temporadas de frío, que es donde a veces se exacerba más, no sé si te ha tocado en tu caso, Gaby, pero cuando hay temporada de frío, generalmente ellos la pasan peor. Si son animalitos que ya tienen problemas de osteoartritis, la pasan peor. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos ocupar fomentos. ¿Fomentos de qué? Yo les recomiendo mucho jengibre. ¿Cómo hacemos con esto? Unos 2 centímetros de jengibre por una taza de agua, lo podemos hervir, hacemos como si fuera un té. Eso lo sumergimos ahí un trapito, obviamente ya que está un poquito más frío, no tan frío, pero que esté calientito suficiente que te lo puedas poner aquí y que no te queme, pero que esté todavía calientito. Metes tu trapito, lo secas, lo exprimes, que se sienta todavía calientito y lo puedes colocar sobre las articulaciones que duelen. Lo puedes poner unas 2 veces al día. Eso va a ayudar un poco a aliviar el dolor. Es más que nada para manejo de dolor, no va a revertir la enfermedad como tal, pero eso también puede ayudar. Te lo comento porque pues son cosas que se pueden hacer desde casa, son pues relativamente sencillas y no necesitamos algún aparato especial para hacerlo. Entonces espero que te sirvan estos consejos, Gaby. ¿Hay alguna medida preventiva para la aparición de osteoartritis en gatos? Pues considero que la mejor medida preventiva es probablemente la alimentación. Quizás si ya sabemos que nuestro gatito se está acercando a la tercera edad cada vez más, mi sugerencia sería que desde el momento en el que nosotros nos estamos dando cuenta que ya está haciéndose pues, mayor, a partir de ahí podemos llegar a empezar a ocupar algunos complementos alimenticios que puedan apoyarlo justamente a nivel articular. Uno de los complementos que pues para mí me parecen maravillosos, tanto en perros como en gatos, es por ejemplo omega 3, ¿no? Los omega 3 son fabulosos para estos animalitos. Obviamente, pues un cambio de dieta. Yo la verdad es que abogo mucho por la alimentación natural, pero si no se puede hacer alimentación natural porque no puedes o porque no te late o por lo que sea, siempre el hecho de poder adicionar algún complemento en su dieta, eso puede llegar a ayudar. Y aquí viene un punto sobre el condroitin sulfato y la glucosamina, ¿no? No sé si lo hayan llegado a escuchar. Generalmente, la glucosamina y el condroitin sulfato son complementos alimenticios que se ocupan en articulaciones no solamente de humanos, también de animales, ¿no? Lo ocupamos los dos. Y aquí pues ha habido mucha controversia en ese sentido, igual me he puesto a investigar un montón porque hay estudios que dicen que sirve y hay estudios que dicen que no sirve de nada. Y en alguna ocasión leí un artículo de un médico que comenta justamente lo mismo, o sea, que se ha puesto a estudiar un montón, que ha leído un montón y que se encuentra como mitad de artículos que dicen que funciona perfecto y mitad de artículos que dicen que no sirve de nada. Entonces, yo lo que hago es que le digo a mis pacientes, bueno,
bueno, decir, yo lo que hago es que me puse a pensar, el condroitin sulfato y la glucosamina no le genera ningún problema, o sea, ningún malestar a mi paciente, o sea, no genera ningún daño, son bastante, vaya, son complementos bastante nobles, no le van a generar ningún tipo de insuficiencia renal ni nada por el estilo, entonces son complementos bastante nobles. Si funcionan, está perfecto. Si a mi paciente no le funciona, pues no pasa nada, porque a final de cuentas, pues el complemento no es dañino. Entonces, él justamente lo que comenta, él es de médico humano, de humanos, no de animales. Y justamente dice, yo lo que hago con mis pacientes es que si ellos quieren consumir glucosamina o condroitin sulfato, yo los apoyo, o sea, perfectamente bien. Incluso algunas veces yo les digo que lo tomen porque sé que no les va a causar ningún daño. Algunos de mis pacientes me han reportado que se han sentido bien. Entonces, si no les causa daño y hay potencial para que les haga bien, pues entonces mejor que sí lo consuman. Así que también eso podría ser otra opción tanto para perros como gatos, ¿no? Hoy por hoy ya cada vez están surgiendo un poquito más complementos también para articulaciones de gatos, ¿no? Antes se enfocaban mucho en perros y ahorita ya empieza como a ir a haber un ruidito por ahí en relación a gatitos, que sí es bien importante porque de verdad están súper subdiagnosticados, súper subdiagnosticados. Uh-huh. Mi perrita tiene la lengua de fuera, tiene 5 años. ¿Hay algo que se puede hacer? Me imagino que al hacerse más viejita pueda tener problemas. A veces he visto que se les sale la lengua cuando ya no tienen piezas dentales. Si ya les llegan a faltar piezas dentales, se les sale, como que ya se les sale un poco la lengüita. Eh, Mi recomendación en este caso es que nada más te fijes que sus dientes estén bien, que estén bien limpiecitos, porque la pérdida dental muchas veces se asocia a problemas de higiene en la boca. Entonces, lo ideal es que pues sí esté todo bien limpiecito, porque eso sí nos puede generar otro tipo de problemas. Y hay una cuestión aquí el, con el sarro, ¿no? Sobre todo cuando tenemos perros ya grandes que tienen una cantidad enorme de sarro, muchas veces los dejamos así, ¿no? Porque pues pensamos, bueno, es que ya son viejitos, no sabemos si van a soportar la anestesia, y pues en parte sí puede ser, si no están ya si no son animales ya muy sanos. Sin embargo, también consideren que el exceso de sarro, o sea, el hecho de que haya sarro en los dientes, genera problemas también a nivel de la encía y a nivel de la raíz de los dientes, y eso también ocasiona muchísimo dolor. Entonces, si existe la posibilidad de poder retirar el sarro de los dientecitos, pues lo mejor sería hacerlo. Eso sería lo mejor. Pero sí, en el caso de perritos que se les sale la lengüita, que la tienen todo el tiempo de fuera, pues también sucede que a veces se les seca mucho, ¿no? En perritos que se les llega a secar mucho la lengua, que a veces hasta se les llega a cuartear, puedes llegar a ocupar un poquito de extracto de nopal. Yo sé que suena súper extraño, pero también en viejitos se utiliza. En viejitos, sobre todo viejitos humanos, que ya están teniendo problemas para producir saliva. Venden saliva comercial de farmacia, saliva sintética, que ayuda a que la boca no esté tan seca. Pero también se puede hacer un extracto con un poquito de nopal y agua, así hervir un poco, una cucharadita de nopal en una taza de agua más o menos, o una cucharada de nopal en una taza de agua, lo pones a hervir y ese liquidito queda como un poquillo baboso, entonces a veces ayuda a humedecer la boca. Sobre todo hablando de pacientes viejitos, de humanos viejitos. Uh-huh. Pienso que también te podría ayudar para humedecer un poquito la lengüita de tu perrito si es que ya la tiene mucho tiempo afuera, porque a veces se reseca. Uh-huh. ¿Nos puedes regalar ese nombre y en dónde se encuentra ese complemento? ¿Cuál complemento, Ana Lucía, específicamente? Ella está así desde chiquita, sí los tiene, pero están chuecos por la misma lengua. Ah, mira, o sea, tiene su lengüita de fuera, siempre la ha tenido de fuera desde cachorra.
Ay, ay, acabo de descubrir que ya aparecen. Ay, no estoy muy familiarizada con StreamYard, pero ya vi que ahí, si le pico, aparecen los comentarios. Qué emoción. Ok, de los complementos para la osteoartritis, hay de muchas marcas. Hay de muchas marcas. En gatitos específicamente, yo solamente he visto una, pero ya tiene un rato que la vi. Yo normalmente ocupo complementos de uso humano, pero eso sí ya sería en otro tema por completo. Ujú. Lo que sí puedes hacer es hacer brindar glucosamina y condroitin sulfato de forma indirecta a partir de alimentos ricos en colágeno, ¿no? Por ejemplo, las manitas de cerdo. Ujú, las manitas de cerdo, pues cocerlas y esas que parecen como unas gelatinitas, lo puedes ofrecer un poquito en la comida. Sí, pero yo creo que igual en alguna ocasión hago una charla sobre complementos. Sí, sería interesante. Ajá. Los complementos específicos que he visto para gatos, sobre todo ya tiene como unos 2 años que llegué a ver específicamente, han sido, los trajeron de otro lado. O sea, no aquí en México no estoy muy segura si ya hay algunos específicos para gatos, pero en esa ocasión era en el refugio en donde trabajaba, los donaron y fue la única ocasión en donde, de hecho, fueron las primeras veces en donde me empecé a familiarizar con esos complementos específicos de gato. Y fue cuando me empecé a acercar más al tema, porque originalmente yo tampoco estaba muy segura sobre la osteoartritis en gatos, ¿no? Yo no estaba tan informada al respecto y poco a poco me fui dando cuenta que realmente es un problema grande, es un problema grande y pues sí, yo creo que sí, más adelante haré un en vivo específicamente para hablar sobre complementos, sería interesante, sobre todo porque a veces es bien difícil elegir, ¿no? Entre tantos complementos que hay hoy en día. De la perrita, sí, que desde chiquita tiene la lengua afuera, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues ahí sí no sabría la causa por la que tiene la lengüita de fuera, pero de igual manera, si ya la tiene de fuera desde chiquita, yo dudo que ya siendo más viejita la vaya a dejar dentro ya por siempre. Sin embargo, pienso que sí te puede servir de todas maneras esta, esta cuestión de mezclar el agua con nopal para humedecer un poquito su lengüita, para que no se le reseque. Ujú. Y también funciona para cualquier otro perrito, ¿eh? Si tienen perros ya muy viejitos que ya no producen suficiente saliva, porque sí pasa, igual que en las personas mayores, y tienen la boca muy seca, también se puede ocupar ese pequeño spray para humedecer la boca. O incluso ustedes mismos también lo pueden llegar a ocupar. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Vale. Pues creo que ya no hay más preguntas. Entonces, de cualquier manera, si tienen dudas, si les surgen más comentarios, más preguntas, más inquietudes, con mucho gusto me las pueden escribir, como ya les comenté como hace un ratito, las pueden escribir debajo del video o también me las pueden enviar eh, por mensaje privado, ¿sale? Muy pronto habrá muchas cosas muy buenas. Estén al pendiente. Hace un momentito me preguntaron justamente lo de en donde doy consultas, entonces ya también estoy por abrir servicio de consulta presencial enfocado exclusivamente en medicina y cuidados hacia el final de la vida. Y con medicina y cuidados hacia el final de la vida no me refiero exclusivamente a perros y gatos viejitos, sino también pueden ser perros y gatos que sean jóvenes, pero que tengan alguna enfermedad crónica en estado avanzado, por ejemplo, que tengan cáncer, ¿no? Entonces, está realmente enfocada para animales de cualquier edad que estén en la fase final de su existencia. ¿Sale? Entonces,
Pues muchísimas gracias por estar aquí, Jime, hola. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Como siempre, un gusto compartir con ustedes esta noche y con muchísimo gusto continuaré ofreciéndoles más charlas. Igual si tienen ganas de algún tema en específico, que obviamente que se enfoque a esta área, con mucho gusto me lo pueden comentar, igual por mensaje privado, dejarme aquí mismo otro comentario y con muchísimo gusto para tomarlo en cuenta en charlas subsecuentes. Edu, hola. Tenemos un perrito que deja de comer por días. No sabemos si es porque se siente mal o tal vez ya se hizo mañoso al comer solo lata. ¿Nos podrías dar algún consejo? Gracias. Sí, en este caso es importante valorar el caso en específico porque pueden dejar de comer por muchas causas. Una de ellas sí puede ser por dolor. Pueden dejar de comer por dolor. También puede dejar de comer por, bueno, es que también se asocia, ¿no? Cuando tienen problemas de gastritis, que pasan luego por un buen rato sin comer y al día siguiente, pues su estomaguito no los hace sentir muy bien y a veces llegan a vomitar. También en esos casos pueden llegar a dejar de comer, pueden llegar a dejar de comer porque tienen dolor en algún otro sitio. Entonces, vaya, hay como muchas las causas. También me han tocado ver animalitos que si le ponen, no sé, por ejemplo, que están acostumbrados a comer croqueta y que si diario le pones croqueta con sobrecito, o sea, sobre o lata de comida húmeda, se la ponen y diario está acostumbrado a comer así. De repente un día le dan comida seca, todo ese día puede no comer. Entonces ahí sí podríamos hablar de que es un perrito un poquito mañoso, que es como justamente lo que tú comentas, eso sí puede llegar a pasar, pero sí es bien importante como hacer una valoración física general para saber que todo esté bien, ¿no? Para descartar algún problema fisiológico. Si fisiológicamente está bien, si todo está en orden, entonces sí puede ser alguna cuestión de comportamiento. Pero primero sí tendríamos que descartar la parte física. Uh-huh. Muchas gracias, Sara. Gracias. Hola, Rodrigo. Muchas gracias, Juliet. No sé si con eso respondí tu pregunta, Edu. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias. Perfecto. Vale, pues les envío un fuerte abrazo. Como siempre, siempre me pongo muy contenta de dar estas charlas. Les envío un fuerte abrazo. Nos seguimos viendo en futuras pláticas. ¿Vale? Cuídense mucho. Chao. Bonita noche.